En la década de 1950, Estados Unidos inició el proyecto ultrasecreto Sandial, cuya mayor parte sigue clasificada. El objetivo: crear una bomba nuclear tan poderosa que podría destruir toda la civilización humana. Concebida con una lógica fría por la mente de un científico genial. Sandial tenía una energía equivalente a 10.000 millones de toneladas de TNT. Una pirámide de explosivos 13 veces más alta que la Gran Pirámide de Giza. 3.000 veces más poderosa que todas las bombas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. Si lanzaras una bomba como la de Hiroshima cada minuto, tardarías más de 15 meses en igualar la energía de Sandial. ¿Cómo fue posible que alcanzáramos este nivel de locura? Todo cambió para siempre. Para entenderlo, retrocedamos. Si tenías 40 años en 1945, significaba que habías nacido en 1905. En aquel entonces, los monarcas gobernaban gran parte del mundo, solo el 3% de los hogares en Estados Unidos. Tenían electricidad, las ciudades estaban dominadas por caballos, y los primeros aviones experimentales acababan de volar. Menos de 100.000 soldados morían en guerras cada año. Imagina crecer en ese mundo y ver cambios tan rápidos que apenas podías asimilarlos. Para 1945, 24 millones de soldados y 50 millones de civiles habían muerto en 2 guerras mundiales. Y de repente, aparecieron los televisores, los microondas, los aviones a reacción y las bombas nucleares. Esto literalmente rompió la mente de las personas de esa época. De la noche a la mañana, ningún lugar estaba a salvo, desde el borde del espacio hasta el fondo del océano. Hoy nos cuesta entender el nivel de terror que esto generó. Las implicaciones eran brutales. Sin armas nucleares, parecía que no tendrías ninguna posibilidad en futuros conflictos. Las naciones sin ese poder serían aplastadas por las que sí lo tenían, sin importar el tamaño de sus ejércitos. Hubo un breve momento en el que todo pudo haberse detenido. En 1946, Estados Unidos propuso el Plan Baruch, prometiendo deshacerse de sus bombas atómicas, compartir la tecnología nuclear con el mundo y establecer una autoridad internacional para asegurarse de que nadie volviera a construir tales armas. Pero la ventaja militar era demasiado grande como para renunciar a ella. Solo 3 años después, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. Esto tomó a todos por sorpresa. Los soviéticos no estaban décadas atrás en tecnología, sino que habían alcanzado a los estadounidenses. El shock se convirtió en miedo. Y el miedo hace que las personas hagan locuras. El concepto de guerra y cómo ganarla cambió en un instante. En un mundo donde tu enemigo podía volar sobre tus soldados y vaporizar tus ciudades, la única respuesta parecía ser un arsenal nuclear más rápido y letal. Así comenzó la carrera armamentista nuclear. En 1946, había solo 9 bombas nucleares en el mundo. En 1950, el número era 300. Para 1960, serían 20,000. En cierto modo, la carrera nuclear fue absurda. Una superpotencia desarrollaba una bomba poderosa y la detonaba. Luego, el otro lado construía algo más potente y lo hacía estallar. Un juego sucio y derrochador de crear cada vez más horror, algo que parecía totalmente razonable en ese momento. Las superpotencias gastaron billones para que miles de las personas más inteligentes mostraran cuán duro podían destruir a la humanidad. El miedo tenía que ser enfrentado con horrores aún mayores, y un hombre sabía cómo hacer pesadillas realidad. ¿Y si destruimos a la humanidad aún más? Edward Teller era un brillante físico teórico húngaro. Fue uno de los primeros en darse cuenta de que la reacción en cadena de fisión en el uranio podría crear una bomba. Y ayudó a construirla. Pero para Teller, las bombas no eran lo suficientemente poderosas. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por la seguridad. Para sentirse menos asustado, argumentaba que la respuesta eran bombas más grandes. Incluso en los años 50, esta idea era polémica, y muchos científicos se horrorizaron. A él no le importaba y presionó incansablemente a políticos asustados para aprobar armas nucleares más devastadoras. Y, afortunadamente para él, su timing fue perfecto. Aterrorizado por el rápido progreso nuclear de la Unión Soviética, obtuvo un cheque en blanco del ejército para hacer realidad su fantasía más destructiva, la bomba de hidrógeno.
Una bomba de hidrógeno es tan poderosa que necesita una bomba atómica normal solo para activarla. Básicamente, es una bomba nuclear, la primera etapa, junto a una cápsula de combustible de fusión, la segunda etapa, envuelta en materiales densos como el plomo. Cuando la bomba atómica detona, libera cantidades inimaginables de rayos X que comprimen el combustible de fusión con tal violencia que, por un breve momento, simula una estrella. Cuando esta bomba fue probada por primera vez en 1952, borró instantáneamente una isla del Pacífico del mapa. 2 años después, probó una bomba aún más grande, 1,000 veces más poderosa que la de Hiroshima. El mundo se estremeció de horror. Con armas así, la guerra dejó de ser sobre ganar y la aniquilación total de la humanidad se volvió muy real. Teller celebró. En solo 2 años, había permitido la creación de ojivas estadounidenses 100 veces más poderosas. Había robado el fuego nuclear de los dioses y despertado horrores cósmicos, pero insistía en que aún no era suficiente. Su sueño era tener una bomba de poder casi ilimitado. Y una vez más, su timing fue perfecto. Cuando la Unión Soviética detonó su propia bomba de hidrógeno, desencadenó una nueva ola de miedo. Aquí es donde entra el proyecto ultrasecreto Sandial. La bomba para hacer que todas las demás bombas sean irrelevantes. La bomba final. Teller saltó directamente al final, el fin de la carrera nuclear. Quería construir un destructor de mundos. Algo tan increíblemente destructivo y aterrador que no tendría sentido seguir jugando. Casi todo sobre Sandial sigue clasificado, pero lo que sabemos es aterrador. El trabajo en Sandial realmente comenzó, y se planearon pruebas. Sandial no sería una ojiva cargada en un bombardero y lanzada sobre un objetivo. No, sería una bomba de patio trasero. Después de todo, si una bomba puede destruir el mundo, ¿para qué moverla? No habría necesidad de acercarla a tus enemigos, podrías simplemente colocarla en tu patio trasero. Tal vez se habría colocado en el centro del país, en una isla remota o en un barco. No sabemos cuáles eran los planes exactos, pero esto subraya lo insano que era este arma y que Teller sabía exactamente lo que proponía. En su mente, la lógica era la disuasión definitiva. Si nos atacas o atacas a nuestros aliados, destruiremos el mundo. Técnicamente, su concepto no era tan complicado. Probablemente era una especie de matrioshka nuclear. Lo verdaderamente impresionante es la idea en sí y que realmente intentó hacerla realidad. Por lo que sabemos, Sandial habría pesado al menos 2,000 toneladas, tan masiva como un tren de carga de 250 metros de largo. Explotaría con el poder de al menos 10.000 millones de toneladas de TNT. Un número tan grande que pierde significado. Así que hagámoslo más gráfico. Imaginemos que explota en Nevada. Lo más sorprendente es que la humanidad nunca probó algo remotamente similar, así que esto es solo una especulación basada en expertos. Por un breve momento, aparecería una bola de fuego de energía pura de hasta 50 kilómetros de diámetro, más grande que el horizonte visible. Radiaría un calor abrasador a la velocidad de la luz. Todo dentro de un radio de 400 kilómetros se incendiaría instantáneamente. Cada árbol, casa, persona. La energía llegaría mucho más lejos, pero la explosión es tan grande que el horizonte de la Tierra se curva lejos de ella. Los desiertos circundantes se convertirían en campos de vidrio. Luego llegaría la onda de choque. La atmósfera sobre la explosión sería lanzada violentamente al espacio. Un terremoto de magnitud 9 sacudiría Estados Unidos, mientras el sonido de la explosión reverberaría alrededor del mundo. Los bosques de Norteamérica arderían, añadiendo su hollín a la lluvia radiactiva de la bomba, creando nubes tóxicas que envolverían el mundo como un oscuro telón. Sandial sería como una guerra nuclear ocurriendo de una sola vez. Pero se parecería más a un volcán gigante en erupción o al impacto de un asteroide que a una guerra nuclear. Sandial provocaría un invierno nuclear apocalíptico, donde las temperaturas globales caerían repentinamente 10 grados Celsius, la mayoría de las fuentes de agua se contaminarían y los cultivos fracasarían en todas partes. La mayoría de las personas en el mundo morirían. Así que... Felicidades, ¿ganaste? Buenas noticias. Espera, no, malas noticias. La buena noticia es que Sandial nunca se construyó.
La mayoría de los detalles siguen siendo ultrasecretos. Pero sabemos que los científicos reaccionaron con horror y los políticos informados en secreto respondieron con incredulidad. Incluso el ejército de Estados Unidos pensó que esto era demasiado. En el mundo insano de las armas nucleares, esta locura era excesiva. Construirlo se consideró un crimen contra la humanidad. Y también tenía otros problemas. Un solo arma apocalíptica no deja margen de maniobra. Presionarías el botón si soldados enemigos cruzaran las fronteras de un país distante o atacaran una de tus bases lejanas. ¿Destruirías el mundo si un rival derrocara a un gobierno amigo? ¿Puedes proteger a un aliado con una bomba que también los mataría? El elefante en la habitación es que, aunque Sandial es claramente una locura, la humanidad casi lo construyó. En el punto álgido de la Guerra Fría, la humanidad tenía más de 70,000 armas nucleares. Incluso hoy, todavía tenemos alrededor de 12,000, suficientes para destruir la civilización humana. En lugar de un solo destructor de mundos, las superpotencias construyeron decenas de miles de armas nucleares de todo tipo y tamaño, ocultas en submarinos o esperando en búnkeres y silos. Y esto suena mucho más razonable, ¿verdad? Pero también las convierte en una amenaza mucho más creíble. Porque si las personas sienten que pueden arriesgarse a lanzar una bomba más pequeña, podrían hacerlo. Y no sabemos qué tipo de reacción en cadena podría desencadenar. Así que, en realidad, la diferencia entre Sandial y lo que tenemos hoy no es tan grande. La humanidad no construyó una bomba del fin del mundo, pero sí una máquina del fin del mundo. Hoy, el mundo podría estar al borde de otra carrera armamentista nuclear. Estados Unidos está en camino de gastar $1 billón en programas de modernización nuclear, mientras China expande su arsenal y podría tener más de 1,000 armas nucleares listas para ser desplegadas para 2030. Hasta ahora, hemos escapado de la amenaza existencial que representan estas armas, pero si un alienígena visitara la Tierra, podría preguntarnos si estamos bien y si necesitamos un abrazo. Como especie, deberíamos preguntarnos si realmente queremos estar listos para destruirnos en un instante. Eso fue mucho. La ciencia nunca es inherentemente buena o mala. Depende de nosotros usar nuestra curiosidad y exploración para algo positivo. Si quieres inculcar este espíritu en los niños de tu vida desde temprano, nuestro patrocinador KiwiCo es un gran comienzo.